Hola, 20 años después de haber sido secuestrada por las FARC, cuando era candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt regresa a la arena política del país. Han pasado muchas cosas desde entonces, tanto en el mundo como en Colombia, como en su propia vida. Y en este momento, bajo el aval del partido que fundó, es nuevamente candidata a la presidencia. La presencia de Ingrid en esta campaña ha sido tan visible como controvertida después de su paso por la Coalición de la Esperanza, grupo que abandonó porque según ella no encontró eco a su llamado a dejar las maquinarias políticas. Ahora se alista para la recta final de la elección presidencial. Ingrid, bienvenida a Conectados. Pues mil gracias, un feliz momento para mí de estar contigo. Bueno, muchas gracias Ingrid, para mí también. Qué bueno este reencuentro después de tanto tiempo y ahora en este escenario tan especial de elección presidencial nuevamente, 20 años después. Ingrid, casi una vida completa, 20 años es mucho. Sí. ¿Por qué 20 años después la vida da tantas vueltas que terminas otra vez en el mismo punto donde estabas cuando fuiste secuestrada? Sí, mi papá hablaba de que todos nosotros tenemos un vector de vida, que uno va construyendo esa vector y hay una dinámica y una racionalidad. Yo creo que me tomó muchos años volverme a construir. El paso por la selva fue demoledor y también fue un gran aprendizaje. Pero salir de allá significó también hacer todo un programa de limpieza mental, de volver a establecer las relaciones familiares, que era mi prioridad. Limpiar muchos dolores, cicatrizar heridas. Y cuando vi que el trabajo había estado hecho y concluido, volví a retomar mis primeros amores, que es servir a Colombia. Y ese trabajo de reconstrucción, de recuperar el tiempo perdido, de volver a, digamos, a rehabilitar las relaciones de la familia, ¿qué experiencia te dejó? ¿Qué encontraste ahí que te pareció importante y que te ha hecho llegar hasta el punto donde estás hoy? Yo creo que la familia la tomamos muy como algo adquirido. En la selva me di cuenta que si yo lograba sobreponerme a los embates diarios de un cautiverio extremo, con todo lo que eso conllevaba de violencia, de humillación, de abandono, de rudeza física, de hambre, era porque en el fondo tenía la certeza del amor de los que me estaban esperando afuera, la familia. Y eso, esa claridad me llevó a priorizar de nuevo mi vida y pensar, bueno, en todos esos años de política yo había tomado como un espacio en el cual la familia era lo que era mi zócalo, pero tenía que hacer otras cosas, y que era la política. Unas batallas muy duras, unos enfrentamientos y unas decisiones también violentas, separarme de mis hijos, tenerlos que mandar afuera por las amenazas que tuve. Y todo eso me llevó en la vida a reprogramarme y pensar, bueno, lo primero es la familia. Y hasta que yo no pueda volver a reconstruir mi relación de mamá con mis hijos, de hija con mi mamá, de hermana con mi hermana, volverme a sentir en mi tribu, no puedo hacer nada más. Y fueron 14 años. 14 años, poco a poco, primero de reconquistar espacios, de volver a crear archivos familiares, porque obviamente cuando yo llego devuelto del cautiverio, la vida de mis hijos, 6 años y medio sin mí, no tengo ni idea qué les pasó, no sé cuáles son sus amigos, sus amores, sus desilusiones, sus pensamientos y sus decisiones, y volver a ser mamá en la ignorancia es imposible. Entonces, meterme ahí de lleno fue tejer vida juntos. Cuando llegaste a Colombia, ahora previamente, en este escenario preelección presidencial, la primera intención no era ser candidata a la presidencia. ¿Qué fue lo que pasó que te hizo llegar hasta ese punto? Digamos que fueron pequeños pasos. Lo primero fue encontrarme con un espacio político que me entusiasmó realmente. El grupo de la coalición Centro Esperanza eran o son seres humanos fuertes, comprometidos con un cambio en Colombia. Era la política en la cual yo creo.
y nos encontramos en una coyuntura primero de ampliar ese centro, conformarlo. Fue cuando di la pelea para que entrara Alejandro Gaviria, con una responsabilidad muy grande, que era, es decir, vamos a estar juntos, pero en un proyecto anticorrupción. Esa era la base de todo el acuerdo. Y íbamos trasegando ese camino juntos y comenzaron a presentarse problemas. Entonces las críticas a la coalición del centro era: no hay mujeres, son todos como bogotanos, como gente muy andinos, hay que ampliar esto. Entonces comenzamos a pensar, bueno, cómo darle una, digamos, una composición a la coalición que integre mujeres, que integre otras, digamos, etnias, otros recorridos de la política. Y ahí es cuando hay también un acercamiento con Murillo. Y los dos llegamos a la coalición más o menos al mismo tiempo. Cuando yo tomo la decisión, que es una decisión obviamente fruto de la invitación de los miembros de la coalición, todos en diferentes momentos, diciéndome que llegara, se da digamos, una ecuación bastante extraña, porque uno o dos de ellos comienzan a decir, bueno, pero es que ya somos muchos. Entonces Murillo se resiente y decide no entrar a la coalición después de que se había dicho que iba a estar con nosotros. Yo entro y a la semana o a las 2 semanas se da la llegada de Alejandro Gaviria con maquinarias. Y ahí hay una crisis. A mí me llaman todos por la noche a decirme: Ingrid, esto no lo podemos aceptar, ¿cómo así que llega con esta gente? Viola los acuerdos del cónclave, tenemos que hacer algo. Y el día siguiente es el debate de semana. Y ahí es cuando yo tomo la vocería y digo: bueno, Alejandro, no puedes estar en la coalición con estos apoyos. Ya obviamente estos apoyos eran públicos, ya nos estaban criticando, diciendo: bueno, pero ustedes tanto que dicen que son anticorrupción y miren con quién están ahora aliados. Y en un momento dado, me acuerdo, hay una discusión en la que dicen: bueno, esta decisión la tenemos que tomar sin Alejandro Gaviria y sin Ingrid Betancourt. Entonces, en vez de ser yo parte de la solución, comienzo a ver que soy parte del problema. Es decir, me arrinconan al mismo nivel que Alejandro Gaviria, y yo les digo: bueno, si esto es así, ustedes entenderán que yo no me puedo quedar en la coalición. Si él entra con esos apoyos y si ustedes aceptan, yo voy a dar un paso al costado. Sacan un comunicado de prensa totalmente civilino, en el cual dicen: estuvo mal que se hubiera hecho público y estuvo mal que hubiera llegado maquinarias a la coalición, pero seguimos adelante. Entonces yo ahí entiendo que lo que me están diciendo es que van a aceptar que Alejandro Gaviria se registre para la consulta del 13 de marzo con esos apoyos, y yo ahí me retiro. Y a partir de ahí, yo ya por fuera, comienzo a ver lo que yo pensé que iba a suceder. Y es que Alejandro Gaviria se envalentona y en vez de decir: bueno, voy a jugar limpio, comienza a traer más maquinarias. Entonces es esa reunión en plaza pública, en Cundinamarca, en que se ve a Alejandro Gaviria con miles de personas, viejitos, traídos de unas fundaciones organizadas por el gobernador Rey, y ahí revienta la coalición. Entonces ya Jorge Enrique Robledo se indica a Alejandro y le dice: esto no es posible, y comienza a haber una dinámica muy perversa en la coalición en que cada uno se va echando la culpa. Entonces Alejandro le echa la culpa a Sergio, Sergio a Alejandro, Juan Manuel denuncia a Carlos Amaya denuncia a Juan Manuel, Jorge Enrique se la monta a Alejandro Gaviria y se vuelve el zaperoco. Songo le pegó a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Y entonces la propuesta de centro, finalmente, por esa circunstancia que estás describiendo, pues se ve muy golpeada. El resultado se desinfla, obviamente, porque la confusión es inmensa. Lo que se está mostrando en la coalición es todo menos una coalición. Es decir, no es una unión para lograr algo, sino una pelea campal entre ellos. Alejandro está esperando que con este apoyo de las maquinarias él va a ganar la consulta. Resulta que la pierde.
pero realmente estruendosamente. La gana Sergio mal ganada, con muy pocos votos, una votación, un castigo realmente electoral, y a partir de ahí se da lo que yo pienso es una conducta muy irresponsable, que es decir, hay que buscar un chivo expiatorio, hay que echarle la culpa a alguien, echámosle a Ingrid. Entonces ya comienza una cosa en las redes, esto es culpa de Ingrid, esto es culpa de Ingrid, y también se dan situaciones humanas interesantes desde un punto de vista humano y también político, y es que al día siguiente de ese 13 de marzo, muy doloroso para la coalición, Sergio Fajardo me llama y me dice, Ingrid, ven y hablamos. Y yo me voy a verlo al día siguiente, el 14 de marzo. Y llego a la casa de él, ahí están Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, nos saludamos, ellos salen, quedamos Sergio y yo solos, y yo estoy esperando a que Sergio me diga alguna cosa, ¿no? Y pasan las horas, nos tomamos 3 tés, me muestra la biblioteca, las fotos, la vista sobre la cañada, y nada. Entonces yo le digo, Sergio, en algún momento de este proceso tenemos que unirnos. No hay más. Y no me dice sí, no me dice no. Yo me despido. Yo tengo la visión de que se cierra el ascensor y no pasó nada. Bueno, las elecciones son el 29 de mayo, vamos a ver qué pasa. Pero yo sí hubiera querido que hubiéramos tenido, digamos, la gallardía, la responsabilidad con Colombia de presentar un Frente Unido. ¿Crees que de aquí a las elecciones eso puede cambiar o como están las cosas van a llegar allá? Mira, yo sé que Rodolfo Hernández, con el cual hablé bastante, tenía la intención real de jugársela en una unión. Eso lo habíamos hablado, él llamó a Sergio Fajardo, le propuso que se diera una unión a partir de encuestas. Esas encuestas, obviamente, con el ánimo de que Sergio tenía digamos, la esperanza de lo que él llama la remontada y de él poder pasar de primeras en las encuestas. Eso lo hablamos con Rodolfo, él estaba dispuesto, me dijo a mí, si Sergio pasa y es de primera en las encuestas, yo lo sigo, y si yo soy, que él me siga. Y lo que sí hubo fue, yo creo, eso lo contó Rodolfo en un medio de comunicación, y él explica cómo una mañana, y esto fue un viernes, hace poquito, teníamos un debate en UNIAN, en la Universidad de los Andes, con niños. Y ahí nos encontramos todos. Ahí está Rodolfo, está Sergio, nos saludamos muy bien. Y Rodolfo me dice, Ingrid, yo te llamo luego, te tengo que contar algo. Ok, bueno. Me llama luego y me dice, Sergio me llamó a las 6 de la mañana para decirme que listo, habían salido las encuestas de Inbamer, entonces por lo tanto el resultado era que Rodolfo estaba como duplicando en la encuesta a Sergio. Entonces Sergio le dice, vistas los resultados de las encuestas, yo te voy a apoyar. Entonces Rodolfo está muy contento, ¿no? Porque ya entonces va a haber una unión. Él sabe que si eso se da, yo también voy a apoyar. Y a las 9 de la mañana, en ese momento donde estamos todos preparándonos para el debate, me cuenta Rodolfo que Sergio se le acerca y le dice, hay inconsistencias en la encuesta, ya no voy. Y creo que eso fue lo que hizo que esta posibilidad llegara hasta ahí. Y lo que he visto a partir de ahora, porque yo no he hablado con Sergio, es las declaraciones de Sergio que va hasta el final. Entonces ya... Pues, ¿y en tu caso? En mi caso, pues si no hay unión, pues yo también voy al final. Obviamente, pues para mí es importante estar hasta el final porque es, bueno, primero es la primera vez que Verde Oxígeno presenta y tiene una acción después de 20 años como partido en la vida política colombiana. Soy la única mujer candidata presidencial, entonces eso también implica para muchas mujeres algo importante. Además, quiero luchar porque Colombia tenga una opción anticorrupción real, blindada. Eso me parece muy importante. Entonces,
vamos a seguir. Ingrid, hace 20 años estabas, como mencionabas ahora, en esta carrera por la presidencia también. ¿Qué te ha llamado la atención de cómo ha cambiado la manera de hacer política en 20 años? ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual? El país es un país, yo diría, con una juventud mucho más activa, más presente. Cuando hablo con los jóvenes dicen, no queremos elegir, queremos que nos elijan. Hay un empoderamiento de la juventud muy fuerte, hay una voluntad de comerse al mundo. Yo creo que la globalización sí le ha dado a los colombianos esa posibilidad de tener, es decir, de vender afuera, a través de internet. Hay unos procesos interesantes que se están dando. Pienso que el país ha crecido por fuera del Estado, en realidad. Hay una realidad de los colombianos pujantes, valientes, que sobreviven a pesar de que el Estado los faltonea a diario, los recursos no llegan. Uno habla con la gente en la calle y le dicen, yo estoy inscrita en el Sisbén, tengo mi subsidio que me tiene que llegar, nunca me ha llegado, se lo están robando. Es decir, hay una cosa muy, muy fuerte de una conciencia de lo que está sucediendo. Me parece que la política se ha enrarecido. Creo que si bien es cierto que hay más mujeres en el Congreso, que eso es muy importante, hay más voto de opinión presente en el Congreso, sin duda. Siento que las maquinarias se han empoderado y lo que vimos el 13 de marzo es dramático porque realmente es un fraude de proporciones mega, cuando nos dicen que hay 1,5 millones de votos que salieron no sabemos de dónde y que hay más votos que votantes y a todo el mundo le parece eso como normal. ¿Qué piensas que va a pasar con ese tema de la registraduría de cara a la elección que viene? No, yo creo que lo de la registraduría es un drama. No sé cómo se puede componer. No sé qué garantías van a dar de aquí al 29 de mayo. Creo que hay realmente preocupación en todos lados. Y esto va a crear, digamos, un escenario complicado porque a primera vuelta se van a jugar, digamos, unos espacios donde también vamos a mirar hasta dónde va la credibilidad de la elección. Obviamente, si pasa lo que pasó en las de Congreso y en las de consulta, que hay como que se inflan los unos y desaparecen los otros, eso no tiene credibilidad. Pero ya segunda vuelta va a ser complicado si digamos, la distancia entre el primer candidato y el segundo no es grande, porque ahí puede haber también muchas, digamos, preguntas. Ingrid, a tu regreso a Colombia, te encontraste con tus antiguos secuestradores, pero esta vez en el Congreso, haciendo política y haciendo vida pública, opinando sobre los temas. Haciendo el balance de lo que ha pasado durante estos años, ¿qué ha logrado y qué no ha logrado el acuerdo de paz? Creo que perdimos 4 años, que hubiéramos podido consolidar el proceso, que hubiéramos podido fortalecer las instituciones. Se necesitan muchas garantías para las víctimas que no tenemos, garantías para los desmovilizados, no los de arriba sino los de abajo, garantías también en el sentido de que si queremos que lo de las FARC sea, pues el proceso, el acuerdo de paz con las FARC sea un éxito, tiene que ser un éxito integral, con una política real, por ejemplo, de titulación de tierras, es decir, toda la programación de lo que fue la posibilidad de tener un territorio pacificado a través de la justicia y de la inversión del Estado, con presencia del Estado. Eso vemos que está rezagado. Y en los últimos tiempos, yo diría los últimos 2 años después de la pandemia, hemos visto como un resurgir de esas fuerzas oscuras. Entonces está todo lo que está pasando en Venezuela, que es un nido allá de organizaciones delictivas, ya sean del narcotráfico, disidencias de la guerrilla y ELN, empoderándose en territorio venezolano y haciendo incursión en Colombia, muy al estilo guerrillero, operaciones avispas, pero obviamente deslegitimando o tratando de deslegitimar el acuerdo, poniendo a los líderes, a las lideresas
en estado de indefensión, muertes, guerra sucia, la población muy desprotegida. Si fueras presidente, ¿qué harías para fortalecer ese proceso? ¿En dónde trabajarías, con qué foco? Lo que yo haría es concentrarme en territorios e ir pasando de un territorio conquistado, limpiado, organizado a otro, porque creo que estamos disparando en regadera. Tenemos unos recursos, bueno, tenemos el mejor ejército de la región, pero ese ejército lo tenemos que empoderar y le tenemos que dar victorias. Y si está como disperso, no sabiendo por dónde ir, si es en el Chocó o si es en el Amazonas con las quemas o si es en la Orinoquía con Venezuela, estamos demasiado dispersos. Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos, tener un plan de acción militar, una estrategia que nos permita ir apagando los focos. Yo creo que hay que ir concentrándonos prioritariamente en todo lo que son áreas de salida del narcotráfico. Es decir, tenemos que cortar porque esas son las válvulas de oxígeno que entre otras le dan los recursos para poder mantener la guerra en otros lados. Entonces, eso es una estrategia que hay que mirar con mucho cuidado. Creo que tenemos que también, y en mi gobierno yo lo haría, buscar una relación con el gobierno venezolano que nos dé garantías de que esto no es un espacio donde se alientan este tipo de delincuencias. Obviamente, el gobierno que llegue va a tener diferentes opciones y sí me da mucho miedo de que la opción sea crear unas alianzas con estas organizaciones delictivas. Ingrid, el mensaje que quisiste enviar con la llegada del coronel Esparza a tu campaña como candidato a la vicepresidencia, ¿cuál fue y cómo ha sido el trabajo con él? Bueno, fue de primero hacerle un reconocimiento a las fuerzas militares. Yo creo que el país no se ha dado cuenta de lo que tiene. Si somos todavía una democracia es porque tenemos un ejército leal y esto lo tenemos que reconocer. Durante la pandemia el ejército estuvo castigado por la opinión pública y la policía también, porque yo creo que entramos en una zona gris donde la protesta se trató como de meter como, o por lo menos calificar de terrorismo, y eso no es así. Que hubieran infiltraciones terroristas, sí las hubo, que el ELN trató de, que los narcotraficantes trataron, y eso se vio. Pero de ahí a decir que la protesta de los estudiantes, de la población, era terrorista, creo que fue un error, y esto quebró la relación de confianza entre la población y el ejército y la policía, nuestra fuerza pública. Entonces creo que eso es algo sobre lo cual tenemos que trabajar, razón por la cual para mí era muy importante estar con el coronel Esparza. Esto tenía muchas significaciones. Primero, reconocerle a él lo que él es. En lo personal, a él lo sacan del ejército de una manera que no me parece justa, porque el ejército también está teniendo, digamos, unas aproximaciones a los ascensos que hay que revisar. Me gustaría que hubiera menos política y más mérito. Segundo, un reconocimiento a lo que es el heroísmo de nuestros soldados, que han hecho patria, que nos han salvado la vida a todos, a mí en particular, pero a muchos otros colombianos, que permitieron que hubiera la paz. Si hay paz es porque tuvimos un ejército que derrotó militarmente a las FARC. Entonces, esa paz la necesitamos también para hacer un frente a lo que viene ahora, que es el ELN, y todo lo demás, digamos, la parte de delincuencia común, tanto narcotráfico, clan del Golfo, disidencias de las FARC, es puro narcotráfico, etc. Entonces, un ejército fuerte, un ejército comprometido, yo creo que es el zócalo fundamental para fortalecer nuestra democracia. ¿Cómo entendiste los ataques que se hicieron contra las fuerzas militares recientemente por parte de Gustavo Petro y de otros personas que tienen afinidad con su pensamiento y que generó una gran polémica en el país? ¿Cuál es para ti, digamos, el alcance que tiene esa visión crítica sobre las fuerzas militares? Yo creo que
cualquiera puede y es fácil criticar a las fuerzas militares, están en primera línea. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque nuestra democracia es una democracia fundamentada sobre la no participación en política de nuestras fuerzas militares. Y eso es una inmensa ganancia. Tenemos que profesionalizarlo seguramente, pero mientras que estemos en guerra, en las dimensiones en que tenemos que seguir con un ejército donde haya servicio militar obligatorio. Esa es una realidad. Pero sí pienso que tiene que haber una relación entre lo civil y lo militar diferente. Tendemos a echarle el agua sucia a los militares. Cada vez que hay un problema es culpa de ellos, cuando hay un éxito es los civiles. Y creo que ahí también tenemos que tener una manera diferente de relacionarnos. Yo quiero un ejército militar, pues un ejército, unas fuerzas militares profesionales, que los ascensos sean por mérito y no por sensibilidad política. Todo el mundo tiene sensibilidad política, obviamente, pero yo creo que eso no puede ser la manera como nosotros designamos los futuros generales. Creo que eso es un error. Necesitamos fortalecer la inteligencia militar, es muy, muy importante. Ese fue la ganancia de Jaque. Jaque es una operación exitosa de la inteligencia militar. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros desmembrar las organizaciones, tanto las disidencias de las FARC como Clan del Golfo y otros del narcotráfico, mientras que logramos un acuerdo regional que nos permita revisar lo que ha sido un fracaso en política de guerra contra las drogas. Lo decimos mucho, pero ahí seguimos pataleando, es una bicicleta estática. Creo que es muy, muy importante que Colombia pueda hacer una cuenta, ¿no? Digamos, positivo, negativo, balance, qué tenemos que revisar, qué tenemos que fortalecer en esta guerra contra las drogas y mirar cómo, desde un punto de vista regional, vamos a acabar con esta delincuencia común que nos afecta a todos, desde México, bueno, Estados Unidos obviamente, pero de México hasta Chile y Argentina tenemos problemas todos con estos tentáculos que están operando no solamente a nivel interno, sino a nivel regional y que también tienen incidencia en las relaciones internacionales. Es que aquí acordémonos que este es un espacio codiciado por China, por Rusia, por Irán, y tenemos que tener cuidado. En política internacional, tu propuesta frente a la política que debería asumir Colombia, ¿cuál es? Bueno, primero, un fortalecimiento de la integración latinoamericana. Yo creo que tenemos que integrarnos, no desde un punto de vista necesariamente ideológico, como lo había pensado Chávez, pero sí con proyectos que nos integren. Por ejemplo, necesitamos una red ferroviaria en todo el continente que nos permita pasar en tren de Colombia hasta Chile, Argentina. Necesitamos tener una integración también a nivel de lo que es la Amazonía, tener una política de integración de todos los países amazónicos que podamos realmente preservar el pulmón del mundo, pero con una visión económica del asunto. Es decir, aquí hay créditos de carbono para vender, hay una exportación que podemos hacer si logramos realmente controlar todo lo que son las quemas en la Amazonía, que es la deforestación, es un problema mega que tenemos. Los ojos del mundo están puestos sobre lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Colombia. Eso lo tenemos que enfrentar. Eso está ligado con el narcotráfico, está ligado. Pero yo creo que si nos ponemos de acuerdo y si operamos conjuntamente podemos darle solución y salvar lo que es el gran patrimonio nuestro, que es nuestro medio ambiente. Eso sería un eje para mí muy importante. El otro es obviamente consolidar la posibilidad del comercio, en particular con los Estados Unidos y Canadá. Hoy en día tenemos una crisis de contenedores, la crisis de las cadenas de suministro, y esto para Colombia es una oportunidad de ser una especie como de hub, de centro de abastecimiento regional y hasta los Estados Unidos, y los productos que estaban produciéndose en China y que hoy en día generan un problema por obviamente todo, digamos, la confrontación económica, pero también la huella carbono. Es decir, hay una cantidad de elementos que entran en una revisión de los esquemas comerciales mundiales, hacen que Colombia tiene un gran potencial.
Creo que adicionalmente tenemos que, a nivel internacional, potenciar a Colombia con su ADN, que es, nosotros somos un país con una gran vocación agrícola. Es bien interesante ver que Colombia, el 70% de los alimentos que consumimos viene de agricultura familiar. Eso hace unos años era un horror. Uno decía, no, pues nunca vamos a poder porque necesitamos grandes máquinas. Pero hoy en día, en el mundo de hoy, un mundo que quiere consumir bio, orgánico, en un esquema de fair trade, que es lo que todos los países del mundo están tratando de tener, porque es lo que hoy en día los consumidores de los países desarrollados están pidiendo, tenemos un potencial inmenso. Y ahí tenemos que trabajar nuestros acuerdos comerciales, nuestros TLCs y otros, porque para Colombia puede ser un mercado extraordinario. Entonces, yo veo mucho potencial, veo que Colombia tiene las puertas del mundo abiertas. Creo que insertarnos en la cuarta revolución es posible para Colombia, porque a diferencia de las tres primeras, se necesitaban ventajas comparativas que se daban in situ, geopolíticas, pero la cuarta es puro conocimiento. Así que si nosotros le metemos duro a la educación, nos podemos montar en ese tren, y es un tren de gran velocidad. ¿Y cuáles son los obstáculos que hay que vencer para avanzar en temas educativos? Primero, los idiomas. Es decir, si Colombia quiere meterse en esa revolución, todos los colombianos tenemos que hablar inglés, como mínimo. Y si podemos hablar chino y ruso y Dios quiera francés y otros más, eso es el futuro, son los idiomas. Nuestros niños tienen que salir con un pasaporte, que es el pasaporte de los idiomas. Cualquier muchacho hoy en día que tiene idiomas tiene el mundo a sus pies. El que no lo tiene está frenado. Entonces, eso es la primera revolución. La segunda es, obviamente, todo el adiestramiento en lo digital, en las tecnologías de punta, en las tecnologías de comunicación, y eso, nuestros niños son tan capaces como los niños de Taiwán, de Argentina, de Alemania o de donde sea, de Estados Unidos. Pero lo que sí necesitamos es darle cariños desde el inicio. Nuestros niños salen con una desventaja comparativa porque de los 0 a 5 años los tenemos abandonados. Los niños nuestros no tienen ni buenos alimentos, ni tienen cariño. Y cuando hablo de cariño, hablo de personas capacitadas, profesores y profesoras, que son la mayoría, que puedan darle a nuestros hijos ese alimento espiritual que son los libros, la manera como los instrumentos lingüísticos para expresar emociones, expresar ideas, y eso es lo que hace que una generación tenga la posibilidad de insertarse en esta cuarta revolución. ¿Cómo interpretas el hecho de que una porción importante de la discusión sobre los temas políticos en esta carrera presidencial se haya dado en el contexto de lo que pasa en las cárceles de Colombia? Pues yo creo que es muy diciente de la crisis del Estado colombiano. La crisis del Estado colombiano, que es una crisis eminentemente de gestión y de política, es lo que yo llamo las maquinarias. Las maquinarias. Es decir, las maquinarias que están en las cárceles son aquellas que algunos políticos quieren reactivar para poder ganar las elecciones. Son maquinarias, esto es delito, es fraude electoral, es hacer que nuestra democracia esté secuestrada. Estamos secuestrados los colombianos, nuestra democracia está secuestrada. Y no podemos pensar que el cambio que queremos todos queremos un cambio, todos los colombianos. Por donde uno va, están hablando uno de un cambio. Pero el cambio que nos están vendiendo es un cambio, es un maquillaje. Nos dicen, bueno, el fulano, el sutano, nombres, discursos, todo esto es muy vacío, y cuando tú entras a mirar qué hay debajo, te encuentras que se vuelven a reformatear todas estas estructuras del delito que han secuestrado a la democracia colombiana. Entonces tú ves personas que están ahí, que están con procesos ante la Corte Suprema de Justicia, que tienen procesos por lavado de activos, que tienen escándalos por todos lados, y la gente no quiere ver. Es decir, nos hemos vuelto tan pasionales, nos volvieron a armar una especie de psicología de la polarización donde tenemos que odiar o tener miedo. Entonces, la política, que era la política del Frente Nacional,
de la violencia de los años 50, la volvemos a reeditar cada 4 años con otra música, pero es el mismo ritmo. Es decir, es el ritmo de ponernos a los colombianos a odiarnos o a tenernos miedo para poder sacar a un fulano o a un sutano que a la postre nos va a volver a armar el mismo sistema, con otro color, con otra idea, pero es la misma cosa. Y yo lo que veo es que cuando estamos hablando de lo que sucedió en las cárceles, fíjate, es bien interesante. Primero vemos cárceles donde los que tienen plata pueden salir, pagan a los carceleros y se van a la oficina, despachan desde allá un hotel. Tenemos los otros, los que son de la delincuencia dura del narcotráfico, pagan y se van. Y delante de los ojos de todos nosotros. Y por último tenemos los que entran a las cárceles, como si fuera, mejor dicho, el palacio de la negociación, y ofrecen de todo, que no los van a extraditar, que les van a cortar las penas, que los van a sacar a cambio de, ¿qué? De votos. Es decir, si no nos despertamos, si no vemos lo que está sucediendo, pues estamos condenados a que nuestros hijos sigan viviendo como esclavos de esta politiquería. Una de las personas que se mencionó en todo ese contexto de lo que pasó en las cárceles, las visitas, los supuestos ofrecimientos, etcétera, fue Piedad Córdoba. Sí. Tú has sido, digamos, has sido muy crítica y has hablado en palabras muy fuertes sobre Piedad, pero la pregunta es, ¿esa percepción que tienes hoy de Piedad es la misma que tenías antes o cambió durante estas semanas de campaña? Digamos que fue cambiando con el tiempo. Cuando yo estaba en el Congreso con Piedad, Piedad era una persona que yo consideraba amiga. Cuando a ella la secuestran, yo voy a abogar por su liberación ante personas allegadas a Carlos Castaño, que eran ganaderos en Montería, para pedir que por favor le respeten la vida. Es decir, para mí, Piedad era una persona que yo respetaba. Con ella voy a verme por primera vez con Manuel Marulanda y con la gente del secretariado de las FARC antes de mi secuestro. Ella obviamente tenía una relación cercana con las FARC, pero para mí era era una congresista inteligente, es decir, valiente, una mujer muy interesante desde el punto de vista de la política. Y a través del secuestro veo a una Piedad diferente, que se acerca a Chávez, todo lo que conoce Colombia, y hace un par de años tengo la revelación, la primera revelación, en la cual se me da a conocer los mensajes de Teodora Bolívar, y se me explica que eso es Piedad Córdoba. Y cuando yo voy leyendo los mensajes, me pasa una cosa muy, muy curiosa, y es que me pasó en la selva por otro motivo. A mí me llegó una sola carta de mi mamá de la selva, que me la hizo pasar un sacerdote y me la entregó un comandante que se llamaba Martín Sombra. Y cuando a mí me entregan la carta de mi mamá y que yo comienzo a leer la carta escrita con su mano, yo voy leyendo y voy oyendo la voz de mi mamá. Es muy curioso, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay, bueno, de pronto era también el aislamiento, que realmente yo oí a mi mamá leyéndola, era su voz. Y cuando leo el texto de los mensajes de Teodora Bolívar a Raúl Reyes, me pasó lo mismo. Yo oí la voz de Piedad. Es decir, era una manera de expresarse que era la de Piedad. Pero yo no tenía, yo tenía solamente ese texto y no tenía más. Y tenía información que me decía, es probable que eso sea Piedad Córdoba. Pero en mi cabeza yo no lograba entender por qué ese mensaje, cuál era la razón que hubiera podido tener ella para tratar de retrasar la liberación de todos nosotros. Y la respuesta me llega hace 6 meses con las declaraciones del asesor de Piedad, en que él ya revela todo el esquema. Explica cómo abrieron esas cuentas, cómo ella escogió el nombre, por qué razón, por qué se llama Teodora Bolívar y no otra cosa. Y comienza a explicar que en realidad ella lo que quería era que las liberaciones se fueran dando al cuentagotas en función de sus intereses políticos. Entonces habían varios intereses. Un interés era el de Hugo Chávez, que estaba en referendos, estaba en elecciones y para él era importante porque la liberación
la mediatización del secuestro de los colombianos se volvió un problema mundial y el mundo entero estaba pendiente de qué pasaba aquí en Colombia con las FARC. Entonces ellos se dieron cuenta que una manera de obtener reconocimiento internacional era a través de jugar un papel en esas liberaciones. Pero para Piedad el tema era cómo lograr que esas liberaciones coincidieran con su agenda política porque ella quería ser presidente. Entonces cuenta el asesor de Piedad que cuando se da la operación Jaque, para ella es un golpe mortal porque le quitan la posibilidad de utilizar esto para beneficio propio. Entonces, ahí es cuando para mí comienzo a entender qué es lo que ha sucedido. Pero más allá de eso, cuando me citan ante la Corte Suprema de Justicia y bueno, yo cuento lo que puedo contar, es decir, no es mucho tampoco, es simplemente mis vivencias, lo que me puedo acordar de todo esto. Ella comienza a dar unas declaraciones en la prensa que para mí son de una violencia. Y ahí es donde me doy cuenta que efectivamente esto no es especulativo. Como que hoy veo toda la deshumanización de una persona que por ambición política es capaz de hacer lo que ella ha hecho. Ingrid, tal vez una de las grandes preocupaciones que tienen hoy los colombianos es el tema económico. Sí. Estamos viendo un tema de inflación sin precedentes en los últimos años, causado también por un contexto internacional, por todo lo que está pasando en el mundo. En el tema económico, ¿cuáles son las bases de la propuesta tuya en tu candidatura? Bueno, a nivel de la inflación el tema es bastante delicado porque no lo controlamos completamente. Como tú dices, es una inflación importada. Obviamente tenemos algo que es positivo, que es la independencia del Banco de la República, pero ahí se tiene que dar un equilibrio, porque obviamente por controlar la inflación se aumentan las tasas de interés, pero hay que tener mucho cuidado de que eso no lleve a un freno de la actividad productiva. Entonces, esos son equilibrios muy difíciles de manejar. Hay algo sobre lo cual nosotros tenemos que incidir inmediatamente, que es el impacto de la inflación sobre los hogares más pobres de Colombia, porque nos están hablando de una inflación del 9% hoy en día, una inflación sobre alimentos de 20-23%, pero cuando tú vas a lo que es el gasto de una familia de extrema pobreza, estamos hablando de una inflación del 30%, porque para ellos sus recursos van prioritariamente a mirar cómo se van a alimentar. Entonces el impacto de esto no es el mismo, cuando estamos hablando de una inflación del 9%, no es el mismo en Bogotá que en el Chocó, y no es el mismo en Bogotá, en una zona de Bogotá, y por ejemplo en barrios de extrema pobreza o de invasión. Por lo tanto, los subsidios que estamos dando, que es una política de Estado muy importante en este momento para enfrentar este tipo de crisis, tiene que ser una política primero transparente. Nos hemos dado cuenta que los subsidios no están llegando necesariamente a donde tienen que llegar. Hay desviaciones por motivos políticos, el que es amigo del alcalde obtiene más subsidios que el que no lo es. Hay personas que simplemente los borran de la posibilidad de tener este tipo de ayudas, pero no solamente tenemos que lograr que lleguen a donde tienen que llegar, pero adicionalmente tenemos que indexar esos subsidios a la inflación, de manera que le podamos dar a las personas más necesitadas la posibilidad de no estar castigadas por el tema de la inflación. Eso es una parte. Ahora, lo otro que tenemos es ya el problema presupuestal, porque tenemos un déficit presupuestal importante, estructural. Con la pandemia se nos disparó. Hoy en día tenemos un déficit que roza el 67% del PIB, del presupuesto. Es decir, es realmente un gasto importante que tenemos que ir a buscar. ¿Dónde lo vamos a buscar? Cuando si aplicamos la regla fiscal, ese 67% del PIB se tiene que rebajar a 55% del PIB. Y ahí, más o menos en esas cifras, podemos lograr sobreaguar. ¿Cómo lo vamos a financiar? Tenemos en este momento un recaudo del 19% más o menos, pero tenemos un gasto del 24%.
Es decir, que ese gap lo tenemos que ir a buscar en algún lado. Y todo el mundo habla de una reforma tributaria. Y yo no creo que podamos hacer una reforma tributaria en este momento. Lo único que yo pienso sobre lo cual tenemos una ventaja es ir a buscar recursos, por un lado, que nos van a llegar por el aumento del precio del petróleo, y eso nos va a dar un colchón durante un par de años para enfrentar ese déficit. Y lo otro es que tenemos rezagados unos recursos en el sistema general de regalías, entre 9 y 14 billones, depende cómo lo miremos. Y ahí esto pues, es prácticamente una reforma tributaria. Entonces tendríamos que mirar cómo podemos buscar esos recursos sin impactar el tema tributario por el momento. Y el día en que hagamos una reforma tributaria, nos toca bajar el IVA, nos toca acabar muchas de las exenciones que hay, porque la base tributaria está perforada, y tenemos que aliviar la carga tributaria a las empresas. Entonces, todos lo han planteado, es algo sobre lo cual yo creo que hay un consenso, y es que tenemos que lograr que las personas naturales paguen mucho más a nivel de impuestos que las empresas, y sobre todo que tiene que ser una tributación progresiva donde los más ricos paguen y no los de salario medio. ¿Harías un proceso de paz con el ELN? Yo haría un proceso de paz con el ELN. ¿Sobre la base de qué? Bueno, primero el marco de referencia es el acuerdo de paz con las FARC. Segundo, daría un tiempo, porque pienso que no podemos alargar el chico. No quiero que nos vuelva a pasar lo del Caguán, que se va retrasando mientras que la guerrilla se va fortaleciendo. Entonces yo daría 2 años para cumplir ese proceso. Pensaría que se tiene que dar sin tregua. Tenemos que hacerlo sinceramente, es decir, sentándonos con una agenda muy precisa y mirar a ver si realmente hay voluntad. Porque uno lo que siente es que hay también intereses para que esto no se dé. Y si el Estado no es fuerte y si no podemos, es decir, por eso es muy importante que tengamos acciones militares exitosas, porque eso realmente es lo que incentiva una negociación de paz. ¿Tocarías el escenario actual de las pensiones? Sí. ¿Cómo? Tenemos 3 problemas con el sistema pensional actual. Uno es a nivel de la cobertura. Tenemos 3 millones de adultos mayores que no tienen ningún tipo de pensión. Tenemos el segundo problema, que es la desigualdad. Tenemos un régimen que subsidia a las pensiones más ricas, y eso por parte de lo que es las pensiones públicas en Colpensiones. Es una aberración, pero así es. Y tercero, no es un régimen sostenible. ¿Por qué? Porque el régimen que hay en este momento en Colpensiones, no el de las pensiones privadas, es un régimen de reparto y está basado sobre una lógica, y es que la juventud paga al día a día, si se quiere, con las cotizaciones que van haciendo los jóvenes trabajadores, pagan al día a día las mesadas pensionales de los adultos mayores. Esto funciona cuando tenemos una pirámide poblacional donde hay muchos jóvenes y pocos adultos mayores. La pirámide nuestra está envejeciéndose, es decir, cada día somos más los adultos mayores, viejos, iba a decir yo, nosotros, y cada vez menos los jóvenes. Está volviéndose más que una pirámide, es como un tubo. En este momento tenemos una relación de 4 jóvenes pagando, o 4 activos pagando por un pensionado. En el 2050 vamos a tener 2 por 1 y en el 2070 1 por 1. Cuando lleguemos al 2050, el sistema explota. No es posible pagar las pensiones de los adultos mayores en el 2050 con el régimen que tenemos hoy. Entonces tenemos 2 soluciones. O cambiamos el régimen a cuentas individuales, donde cada uno va ahorrando para lo de uno, y eso es lo que hay en este momento en el régimen privado. Pero esa transición es costosa, es decir, es realmente, hay que pensarlo muy bien cómo se podría hacer esa transición, o hay que pensar, irresponsablemente, no hay otro camino, en alargar la edad pensional. Entonces, el tema de las pensiones hay que mirarlo ya. Tenemos que lograr primero una cobertura, entonces para eso nosotros estamos proponiendo un seguro de vejez que nos permita unir lo que estamos gastando en Colombia Mayor
con en Colpensiones tenemos un sistema en el cual si tú no logras completar las 1.300 semanas de cotización, básicamente te devuelven la plata. Pero te devuelven la plata solo con lo que tú cotizaste y todos los intereses se los roban el gobierno. Entonces lo que queremos es que esos intereses, porque esos son recursos que se invierten, que podamos llevarlos a subsidiar ese seguro de vejez para cubrir a todos los colombianos. Todo colombiano que llegue a la edad de retiro tiene que recibir una mesada pensional. Eso es lo primero, cobertura total. Después, a esos que por lo general son mujeres, las que no alcanzan a completar las 1.300 semanas, es darles a ellas la posibilidad de capitalizar sus recursos y de obtener individualmente una mesada que sea alrededor de un salario mínimo. Y después entonces tenemos todo el resto que tiene que estar en igualdad de condiciones. Ingrid, finalmente, si no pasas a segunda vuelta, ¿qué vas a hacer? Tengo que construir mi partido, Verde Oxígeno, vamos a estar construyéndolo. Quiero dejarle a Colombia un partido donde los colombianos puedan hacer política sabiendo que es una política limpia, donde no van a tener que pagar avales, pero donde no van a robar. Es decir, realmente tenemos que abrir un espacio de una política totalmente diferente, sin clientelismo, sin palancas, donde la gente que quiera transformar a Colombia pueda llegar acá sin tener que presentar credenciales de padrinos, de que yo soy el hijo de nada, pero realmente con un trabajo social. Queremos que sea una vocación social, que puedan mostrar el trabajo que han hecho en sus comunidades y que eso sea lo que nos permita a nosotros darles la posibilidad de presentarse como candidatos y después con unos compromisos muy serios de que ahí vamos a construir país. Vamos a enfrentarnos con las maquinarias, vamos a denunciar la corrupción, vamos a darnos la pela por limpiar a Colombia. Ese es el partido Verde Oxígeno que le quiero dejar a los colombianos. Yo creo que la primera vuelta tenemos que medirnos como país libre, como país que sabe que tu cédula y la mía valen lo mismo y valen lo mismo que la de Duque y valen lo mismo que la de cualquier fortunado millonario colombiano. Todos, el único momento donde todos somos iguales es en el momento de la votación. Entonces tenemos dos soluciones. Nos metemos la cédula entre el bolsillo y decimos, eso no es conmigo, y dejamos que el país se vaya a la deriva. O decimos, esta me la voy a jugar por lo que yo creo, saco mi cédula, voy y voto por lo que yo creo y me hago mi análisis. A ver quién está ofreciendo qué es lo que me importa a mí, qué es lo que yo quiero ver que cambie, qué es lo que me entusiasma. ¿Por qué voy a tener yo que votar por miedo o por odio? ¿Por qué no puedo votar libremente por una mujer, por ejemplo? Espero que voten por mí. Bueno, Ingrid, muchas gracias. Fue un gusto, un placer tenerte aquí en RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Mil gracias. Fue un placer este momento contigo y con todos. Este contenido es financiado por el Fondo Único de Ti.